Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo se encuentran? En esta oportunidad vamos a hablar sobre eh, la luz, algunas características de la luz y eh, explicando la importancia principal como fuente de energía. ¿Listos? Entonces recordemos que el Sol es considerada como la mayor fuente de energía, la principal fuente de luz para el planeta Tierra en el cual nosotros nos encontramos. La fuerza de gravedad mantiene pues a los planetas en órbita como tal y permite que los planetas pues se mantengan en su área determinada donde se ubican actualmente. Su posición y su calor pues posibilita la vida en la Tierra para todos los seres vivos que conocemos, microorganismos, plantas, diversidad de animales y el ser humano. De hecho, pues el Sol es la estrella de mayor importancia para todo el sistema solar como tal y aporta pues la mayoría de la energía necesaria para que se formen como tal los planetas, la Vía Láctea como tal. ¿Listos? Eh, por lo tanto, pues cumple una función importante. Recordemos que la principal fuente de energía de un ecosistema. El Sol es una de las estrellas eh, que dentro de billones de años se encuentran en el universo como tal. La luz es la principal fuente eh, de energía proveniente del Sol. La mayoría pues permite como tal la vida en la Tierra. Genera vida a los organismos productores que contienen la clorofila y pueden utilizar la energía directamente del sol. Estos organismos son las plantas, que son los organismos productores. La fuente energética, pues recordemos que para que un ecosistema como tal pueda funcionar adecuadamente, pues necesita de energía. La principal fuente de energía pues proviene del Sol. La fuente energética pues alcanza la biosfera, en la cual la principal fuente de energía lumínica pues proviene del Sol. Eh, Generalmente del flujo de energía. Este flujo de energía pues es lo que nosotros conocemos como el traspaso o la transformación de la energía. Eh, es otorgada pues principalmente por el sol como tal. Es explotado por los productores primarios como la vegetación, los organismos orgánicos y al mismo tiempo pues utilizan los consumidores primarios, herbívoros, los cuales consumirán los animales secundarios o carnívoros. De igual manera pues los descomponedores obtendrán algún tipo de energía necesaria para conseguir y prolongar su existencia como tal. De esa forma se consigue pues un flujo de energía eh, directamente dentro del ecosistema. Entonces, ¿cuál es la importancia del sol o de la luz para la existencia? Del sol pues depende toda la vida existente dentro de nuestro planeta como la conocemos, toda la cantidad de energía que nosotros absorbemos, un porcentaje, un 30% pues está dispersa en la atmósfera reflejada en las nubes y en el plano terrestre como tal. De hecho, un 50% de esta energía pues es absorbida por la superficie en forma de calor. Un 20% de esta pues también es aprovechada por los gases de la atmósfera de vapor de agua, gotas de agua, y solo un 0,1% pues se disponen a los organismos para la realización de la fotosíntesis. Entonces definitivamente el Sol pues es la estrella más importante que puede existir para nuestro planeta, para el sistema planetario, ya que es la principal fuente de energía y por lo tanto pues ella mantiene con vida a todo el mundo. ¿Listo? Entonces la cual conocemos incluso para los ecosistemas acuáticos, debido a que también estos organismos pues también necesitan de este tipo de energía como tal. Entonces recordemos que el Sol es fundamental para la vida de nuestro planeta, tanto para las formas vegetales como animales. La importancia del Sol pues es primordial, debido a que la energía
o la fuente energética principal pues es el sol, proporcionando la luz, el calor necesario para la supervivencia de los demás organismos. Sin su presencia pues en nuestro planeta pues sería imposible la vida como la que conocemos hoy en día. Además es fundamental para el desarrollo de muchas otras funciones en nuestro planeta, como factores climáticos a los que conocemos como ciclos bioquímicos, que igualmente influyen sobre nuestra vida. En este artículo como tal, la principal fuente de luz solar pues para los seres vivos puede tener en cuenta su forma fundamental, ¿sí? Debido a que sin la existencia de la misma pues todo nuestro planeta estaría totalmente oscuro, no podríamos desempeñar diversas actividades y no podríamos realizar diversas funciones como las que podemos realizar hoy en día. Entonces sabemos que el sol como tal es la principal fuente de energía sobre la Tierra. Esta función pues es de gran importancia debido a que permite la vida para cada uno de los organismos como tal, plantas, animales y el ser humano como tal. También es una fuente productora de energía que ayuda a producir ciertas reacciones químicas en organismos que permiten el desarrollo y supervivencia en los animales, plantas que habitan como tal. El sol no solamente pues permite la supervivencia de los organismos, sino que adicionalmente pues también genera que el ecosistema pues se relacione de forma adecuada con los demás factores abióticos como el agua, la humedad, el aire, el suelo, ¿sí? Entonces es supremamente importante. Entonces la importancia del sol para los seres vivos o para los seres humanos en este caso, debido a la diferencia entre otros animales como tal, entonces no solamente depende tanto del sol, sino que también regula la temperatura corporal, ¿sí? Y buena parte del calor procede pues del metabolismo al momento de consumir alimentos de nuestro cuerpo como tal. La luz solar pues influye en el metabolismo de nuestro organismo, permitiendo pues ciertas reacciones químicas que producen calor, crecimiento y la diferenciación de algunos tejidos y células como tal. ¿Listos? La importancia del sol para los animales. Eh, para los animales es importante como para los seres vivos, pues debido a que precisan y requieren de la energía solar para desarrollarse adecuadamente. La luz solar pues influye en los animales debido a que pueden obtener nutrientes, vitaminas y calor necesarios para relacionarse y mantenerse en el ecosistema adecuado. Entonces, por ejemplo, muchos animales, la luz solar también les permite sintetizar vitamina D, al igual que el ser humano, es fundamental para su metabolismo. Además, en los animales, pues la luz solar tiene gran influencia sobre la reproducción, a diferencia de los seres humanos. Pues en los animales las épocas reproductivas pues están fuertemente influenciadas por la luz y la energía solar. En caso contrario, en los animales la finalidad como tal pues es meramente reproductiva como tal. Otro factor muy importante del sol o de la luz, particularmente en los animales invertebrados como peces, anfibios y reptiles, que ayudan a regular la temperatura corporal. Estos animales son de sangre fría, ¿sí? Lo cual quiere decir que necesitan de la energía solar para adaptarse al mecanismo y regular la temperatura de su cuerpo. Entonces por eso posiblemente podemos ver ciertos animales, los peces suben a la superficie para tomar el sol, los reptiles como el caimán, el cocodrilo pues extienden su cuerpo para tomar el sol, abren su boca para regular la temperatura.
entonces pueden durar horas de esta forma, y cuando se exponen al sol es pues para regular la temperatura de su cuerpo, de su organismo como tal, debido a que son de sangre fría como tal y no pueden mantener una temperatura corporal estable como el ser humano. ¿Listo? Entonces, estos animales poseen diferentes adaptaciones para captar el calor o la adaptación de diferentes posiciones respecto al sol según la época del año en el que se encuentren. La importancia del sol pues para las plantas. Recordemos que el sol es importante para las plantas debido a que permite llevar a cabo alguna serie de procesos químicos como el proceso de la fotosíntesis, gracias a la presencia del pigmento de la clorofila en los cloroplastos. Pues durante el proceso de las plantas pues se nutren y reciben agua, luz y calor, pues por lo tanto es fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Además, recordemos que en este proceso se libera la energía de la atmósfera necesaria para el resto de los seres vivos y producen una serie de alimentos que permiten la nutrición de otros seres vivos. Así se producen los alimentos como las hortalizas, las frutas y otros productos agrícolas que son fundamentales para la supervivencia del ser humano, y de esta forma pues obtienen la energía suficiente de los alimentos que son brindados por las plantas como tal. La luz o la importancia de la luz para los fenómenos terrestres. Cuando nosotros vamos a hablar de la luz o de la energía solar, para los seres vivos no tendrían sentido como tal sin entenderse que el sol es de gran importancia dentro de los fenómenos terrestres. En primer lugar, pues el calor procede directamente del sol, que es fundamental para calentar nuestro planeta y de esta forma pues permitir en él una temperatura pues adecuada. Si no, pues moriríamos de frío por la congelación. Además, el calor pues permite algunos fenómenos como la lluvia, los vientos, la formación de las nubes o las corrientes marinas. Adicionalmente, pues algunas catástrofes o desastres naturales como los huracanes o los incendios. Estos son procesos que también son importantes para la vida de nuestro planeta, pero se dan como fenómenos naturales. En este caso, pues sabemos que tenemos gran relación y gran importancia en cuanto a la energía solar. Entonces recordemos que la importancia de la luz para todos los seres vivos y para el hombre pues en particular queda puesta en un simple hecho de que todo organismo como tal se encuentra preparado para desempeñarse dentro de un ecosistema, pero dentro de ese ecosistema deben de haber ciertos componentes que van a facilitar la vida de cada uno de esos organismos. Entonces es necesario que exista la energía solar, es necesario que exista el hábitat específico en el cual él se pueda desarrollar, como el agua o el suelo o el aire, ¿sí? También es importante otros elementos o otros recursos naturales como el agua, el aire, ¿sí? Debido a esto pues se lleva a cabo una regulación en cuanto a cada una de las especies que se encuentren en el ecosistema como tal. En los seres vivos pues la luz presenta una fuente de energía importante debido a la percepción y a la capacidad de los vegetales, algas y algunos microorganismos para convertir esa energía lumínica procedente del sol en energía química. Este proceso se conoce como fotosíntesis y tiene involucrado algunas moléculas orgánicas como la glucosa, la clorofila, que actúa como la molécula intermedia para la captación de la energía procedente de la luz también. Por otra parte, pues para los animales más primitivos pues presenta una serie de receptores capaces de reconocer y aprovechar la luz en las formas de vida más evolucionadas, y se observan pues cada día
más complejos, en el caso particular de los animales nocturnos que tienen la capacidad de la captación de la luz de forma incrementada, de modo notable pues para lograr una visualización incluso en condiciones con bastante oscuridad. Asimismo, para la civilización humana, que reconoce en función de la luz, entonces la capacidad como tal de producir luz a partir de la electricidad, pues que ha permitido la expansión de tecnología, de productividad en cada una de las culturas como tal. Entonces, por lo tanto, pues la luz es supremamente importante y excede los límites del pensamiento y la imaginación como tal en cuanto a sus usos y la actividad del hombre sin estar ligada a ella como tal. Entonces la definición es supremamente fundamental para cada uno de los seres vivos como tal. Y esto entonces también recordemos que también encontramos unas fuentes de luz y unas fuentes naturales y artificiales que concluyen con algunas características. Entonces, ¿por qué es importante la luz y el calor para la vida? Pues como ya lo hemos mencionado, el calor nos llega de la superficie a la superficie del planeta proveniente pues desde el sol como tal. Sin embargo, pues este calor que llega pues también es responsable de la temperatura de nuestro planeta y hace una zona habitable, ¿sí? Y va a generar la existencia de la vida como sucede en nuestro planeta. Pues de este modo las plantas como tal más alejadas de la luz pues va a proporcionar algunos tipos de adaptaciones como por ejemplo hojas grandes para poder captar más luz solar. Entonces son sistemas de adaptaciones que manejan algunos seres vivos. Entonces recordemos que las fuentes de luz y calor naturales, entonces la más importante y la fundamental pues es el sol que existe dentro del universo. Sin embargo, pues también hay otras fuentes de luz y calor que de hecho en nuestro propio planeta pues hemos podido encontrar otros tipos de luz y de calor de origen natural. Algunas como el fuego, entonces el fuego pues es una de las fuentes de luz y calor pues que existe de forma apropiada en la naturaleza sin que el ser humano pues pueda prenda o la llama como tal. Entonces el fuego es el resultado de aplicar una cantidad de calor determinado a algún tipo de combustible y en consecuencia pues se forma la llama en forma de característica que es el fuego y se manifiesta pues radiando calor y luz que surgen como consecuencia de esa combustión. También encontramos otras fuentes como las tormentas eléctricas, que es una fuente de luz natural que se encuentran en nuestro planeta por las tormentas que se presentan y son fenómenos naturales. Las corrientes eléctricas pues se presentan o se generan como consecuencia del contacto de las nubes que generan fenómenos menores como los rayos y los relámpagos. En este caso pues los relámpagos únicamente se estaría hablando de algún tipo de luz natural, mientras que en el caso de los rayos pues las corrientes eléctricas además de luz y calor pues transmiten energía como tal. Al mismo tiempo pues el magma como tal son algunos fuentes de luz y de calor que podemos encontrar. Entonces ya sea en el interior de la tierra y sale al exterior en forma de volcanes, que es la lava. No es otra cosa sino que materia incandescente que permanece en este estado debido al calor residual que ya contiene y procede en la formación del planeta. Hay animales que emiten luz y calor, así también como existen algunos animales como las luciérnagas y algún tipo de peces que son famosos pues producir algún tipo de luz mediante algunas reacciones químicas en su propio cuerpo.
Además, su propia actividad metabólica de algunos animales pues conlleva la generación de calor en forma de luz, especialmente para aquellos que son de sangre caliente, como los mamíferos. Entonces, algunas fuentes de luz de formas artificiales que también se presentan y que hoy contamos hoy en día en la actualidad, pues entonces son aquellas que son realizadas por mano o por obra del ser humano. En este sentido, pues pueden relacionarse con el fuego, y algunos ejemplos de estos fuentes de luz y de calor de forma artificial. Entonces podemos encontrar las bombillas, las pantallas, los equipos de calefacción, las combustiones que se realizan al quemar algunos elementos como la madera o algunos derivados del petróleo y del gas natural, los automóviles y los medios de transporte como barcos, trenes, aviones y cualquier artefacto inventado por los seres humanos en el cual pues dicho objetivo como tal forme de forma indirecta o produzca luz y calor. ¿Listo? Entonces vamos a revisar otros enlaces que nos van a servir para el tema. Bueno.